Dice así la Constitución, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Sino que los medios de comunicación hay veces tergiversan las cosas y quieren hacernos ver como flagrante algo que no es flagrante. Ahora, si ha ocurrido en casos de congresistas que han venido con su mochila atrás, eso sí lo tenemos que regular mejor, señora presidenta. Lo tenemos que regular mejor a fin de que no se dilate tanto. Luego, yo he escuchado por aquí que el Poder Judicial es la otra instancia que podría haber, la Corte Suprema, con jueces amenazados, con jueces a los cuales se les ha chuponeado y fiscales también toda su vida, porque ahora el chuponeo es la orden del día, interceptaciones telefónicas, el WhatsApp está interceptado, a nosotros nos han sacado WhatsApp, o sea que sí, hay interceptación completa, de todo. Entonces es muy fácil agarrar y decirle, un día antes, fulanito salió hablando con sutanito, una conversación sin trascendencia muchas veces, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ti? Y ya, complicado, el juez o el fiscal se siente inhibido. Con esa clase de fiscales vamos a poner a los congresistas de la República, y ojo, como bien han repetido aquí, ya no por nosotros. Nosotros tenemos que cuidar la institución para los que vienen después, porque ya les hemos quitado la reelección a numerosos congresistas aquí jóvenes que deberían volver porque han adquirido expertise. ¿Este va a ser un congreso de novatos? ¿Se imaginan ustedes un congreso de novatos? Y encima, cortados los brazos porque no tienen inmunidad. ¿Qué clase de congreso vamos a tener acá? Títeres, asustados. ¿Acaso va a haber capacidad para levantar la voz, para decir lo que uno piensa sin necesidad de tener una espada, aunque la espada de Damocles siempre la tenemos? Y ya hemos dicho ya que nosotros estamos acusadas, pero igualito no nos van a callar. Entonces, ¿estamos legislando con seriedad o estamos siendo presionados por la coyuntura? No creo que tengamos que ceder algo que le ha costado a tanta gente conquistar y defender con sus pros y sus contras a nosotros. Vamos a ser juzgados por la historia si es que dejamos que se elimine tan fácilmente una defensa que es de la institución, no de los congresistas. Que tengan la libertad de poder decir, denunciar, investigar, hablar, a veces hablar más de la cuenta, pero ese es el derecho que tenemos por parte de una democracia, ya que estamos aquí en nombre de. Nosotros hemos sido electos por un número de personas que nos han puesto en este sitio. No hemos venido por nuestro propio gusto, nuestra propia voluntad. Han delegado en nosotros esa confianza porque han creído en nosotros, en nuestra palabra. Que se presenten pues todos los que quieren estar en el Congreso, que busquen los votos, que convenzan a la gente. Algunos han engañado, eso es cierto, y eso es una responsabilidad del partido político que va a tener que ser más acucioso a la hora que haga esta selección de sus candidatos, que le enseñe a sus militantes que no deben escoger porque le invitan una cena, o porque le convidan un pollo, o porque le entregan un regalo, no. Simple y llanamente quien convence con sus ideas y su capacidad y su vocación de servicio y una trayectoria limpia, pues. Habrá que examinar ahora desde cómo fue desde su vida estudiantil hasta si llega a mantener a su mujer o tiene 3 mujeres a la vez, en fin, todo eso. Sin reelección, sin inmunidad, no hay Congreso. Y creo que entregar esta potestad a los dignísimos miembros de la Corte Suprema, voy a repetir lo que ha dicho el doctor Aníbal Quiroga, se va a convertir en un toma y daca. Tú no me acusas, yo no te acuso. Tú no me acusas, yo no te acuso. Y eso ya ha ocurrido antes en este Parlamento cuando era bicameral, cuando los parlamentarios, diputados y senadores, creo que solo los senadores
tenían la potestad no solamente de manejar el presupuesto, sino de elegir a embajadores y ver los ascensos en los militares y los vocales. Esto era un correrío. ¿Lobbies? Esos eran lobbies. Venían, oye, yo quiero ser general. El otro, yo también. Y como dependía del congresista, no podía decir que no. Recibía a todo el mundo y ya se imaginarán ustedes, eso era mercado. ¿Alguien sacó? No, pues, no había los medios de comunicación, no había celular, no había Twitter, no había trolls, no había nada. Pero sí sucedía, señora, sí sucedía. Así que, el proyecto del congresista Tubino, al cual yo rescato y he visto su preocupación, ha sido a título personal que ha presentado ese proyecto, imagina una fórmula tratando de buscar un equilibrio, tratando de ver una salida frente a este atosigamiento que estamos recibiendo, señora presidenta, pero yo creo, y se lo voy a decir porque él está en semana de representación, que no he podido lamentablemente sustentar su proyecto, porque después de haber escuchado las magníficas exposiciones, inclusive de nuestro doctor Samuel Abad, que ha sido diferente, ya sé que a él le gustaría cerrar el Congreso, pero y yo espero que lo hayan interpretado mal, yo nunca lo escuché decir eso. Ha sido una clase magistral y estoy mucho más convencida que si nosotros dejamos pasar el tema de la inmunidad, vamos a ser juzgados no solamente aquí en la tierra, señora, sino donde yo creo que existe el mejor juez por haber sido cobardes. Muchas gracias. Congresista Melgarejo tiene la intervención final, una interrupción para el congresista Gino Costa. Congresista Gracias, Costa. presidente. Gracias, colega. Presidenta, información adicional sobre los números de los que estábamos hablando. La presentación del ministro de Justicia, la información presentada por el ministro de Justicia a las fuentes contribuyentes por respeto octubre del 2018, arrojaba que de un total de 126 pedidos de levantamiento entre el 90 y el 2016 se habían otorgado 11. Esto es el 9%. Información de ojo público entre el 95 y el 2018. Los periodos no son exactamente los mismos, pero es más o menos la misma época. Son 88 pedidos, de los cuales fueron aprobados 11, es decir, el 12.5%. El comercio, año 95 al 2018, 109 pedidos, 10 aprobados, 9%. Y información del Congreso de la República que me acaba de remitir su colaborador de la Secretaría Técnica, hay información solo de pedidos aprobados. 1 para el periodo 95-2000, 2 para el periodo 2001-2006 y 3 para el periodo 2011-2016. Falta el periodo 2006-2011. Pero estamos hablando de un total de 6. Digamos que en el periodo 2006-2011 puedan haber habido 3 o 4 o 5 más. Estamos hablando 9, 10, 11. Nuevamente, más o menos coincide a grandes rasgos, porque es información incompleta, con los números de las otras fuentes, contribuyentes por respeto, ojo público y el comercio. Y creo que las tres fuentes principales, corroboradas por la información del Congreso, da cuenta de que es un porcentaje de alrededor del 10% los pedidos que se tradujeron en levantamiento de inmunidad, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Costa. Me indican que a su personal le han alcanzado toda la información. Y la discusión no ha sido si ese es el porcentaje o no es el porcentaje, sino la motivación que determinó el archivamiento de esos casos. Y se ha descrito acá, lo han hecho varios congresistas, que los archivamientos eran porque eran precisamente temas relacionados, por ejemplo, a difamación y otros que la congresista Espinosa lo ha graficado bastante bien. Congresista Melgarejo. Gracias, presidenta. Sin duda, presidenta, es un honor contar con grandes personalidades de muy buena trayectoria desde la academia
y qué mejor que ellos estar aquí presentes, siendo parte de esta ley tan importante de la inmunidad parlamentaria. No porque me tocó ser congresista, presidenta, porque la Constitución del 93 es una de las mejores constituciones. ¿Sabe por qué, presidenta? Porque yo vengo del interior de los Andes, donde se robaron muchos sueños, donde el terrorismo abusó de gente inocente. Terrorismo nunca más, presidenta. Presidenta, lo que quiero decirle es, y sentar precedente y mi posición, ya que están aquí grandes eminencias, a quienes yo respeto y saludo que nos están acompañando, es que el quinquenio pasado han tenido al Ejecutivo y han tenido la mayoría. Y nunca he escuchado en ese quinquenio que querían cambiar la Constitución. Han podido cambiar la Constitución, han podido llevar a debate estas leyes, pero se han distraído. Oh casualidad, somos mayoría por el voto popular que decidieron en las urnas y llegamos a ser 73 congresistas. No lo han admitido y hacen abuso de ella, pidiendo cosas que ni ellos mismos se los creen con sus falsos discursos, porque no pregonan con el ejemplo, presidenta. Me sorprende también y me llama la atención poderosamente, presidenta, que he conseguido un artículo del iluminado del señor Fernando Tuesta en El Peruano el 22 de septiembre en 1995, donde él opinaba de la inmunidad parlamentaria, y lo voy a repetir tal cual él había manifestado. Una de las garantías para ejercer debidamente y de forma autónoma la función parlamentaria es precisamente la inmunidad parlamentaria, que estoy de acuerdo. Si los congresistas no estuvieran protegidos, escúchese bien, por la inmunidad parlamentaria, varios de ellos ya cargarían juicios que los abrumarían. Está en lo cierto. ¿Y por qué ha cambiado ahora de opinión? Entonces no ejercería el congresista su trabajo de control político, no investigaría y no habría el equilibrio, no hubiésemos descubierto los casos, como saludo a muchos congresistas que se han dedicado a investigar el caso del señor Toledo, no se hubiese desmantelado el caso del señor Ollanta Humala, y tampoco el caso de la señora Susana Villarán, los que han ejercido el poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando se dice por pocos casos, ¿cuántas denuncias se han hecho a los funcionarios, a los ministros, a los exministros? ¿Cuántos de ellos estarán comprometidos? Pero mienten, que tienen doble discurso, y ¿quién sabe qué han hecho cuando han sido ministros? ¿Y se les ha investigado? No, presidenta. Presidenta, de los peajes abusivos. Se ha suscitado eso hace 6 años. Y no se les ha abierto ninguna investigación. Y se paran con total desfachatez y mienten y denigran a la institución. Cuando a la institución, quien fuere, quien esté aquí, tiene que defenderla, porque es la institución, es el Congreso, es el primer poder del Estado, presidenta. El primer poder del Estado, por algo dice su nombre, donde restituye y reivindica derechos. Querramos o no, hay que aceptar, es así este Congreso.
donde trae la realidad y hace política a través de la realidad y los convierte en instrumentos legislativos. Y esos instrumentos legislativos es la salvedad, el móvil, para que el Ejecutivo haga buen uso y para que los administradores de justicia también puedan impartir justicia, que todo ciudadano y peruano lo esperamos. Quiero terminar diciendo, yo tengo fe y esperanza de que aquí mis colegas congresistas, a través del consenso, del diálogo, que para eso hay mecanismos, y habiendo escuchado a las personalidades, a la eminencia, hagamos votos por preservar, conservar la inmunidad parlamentaria. Y también recordarle, Presidenta, usted sabe que un ciudadano comunicador social del departamento de Ancash, de la capital de la provincia de Huaraz, ha presentado un documento donde debe de considerarse su pedido, donde también pide sobre la inmunidad de nuestro presidente, ya que él, saludo, también ha presentado su renuncia, pero la ley se lo prohíbe porque es irrenunciable. Entonces, materializarlo sin ánimos de que lo malentiendan, es todo lo contrario. Todos queremos contribuir y a una razón, mismos derechos, Presidenta. Gracias por permitirme dejar sentada mi posición. Gracias, congresista Melgarejo. Vamos ahora a escuchar las reflexiones finales de nuestros invitados esta tarde-noche ya. Y muchas gracias además por acompañarnos hasta esta hora. A los congresistas que nos acompañan, muchísimas gracias. Trabajamos por el país. Doctor Quiroga. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera ser puntual en algunas cosas, ¿no? La pregunta que me haría en el fondo es si realmente la situación amerita como para sacar del Congreso la determinación de la inmunidad parlamentaria. Y sigo pensando que no. Es verdad que han habido algunos errores y algunos gruesos errores. Es verdad que en algunos casos el Congreso ha mantenido la inmunidad parlamentaria porque algunos congresistas han sido rehenes del voto. Es decir, el Congreso no les levantaba la inmunidad y ellos garantizaban su voto en determinado sentido. Y es un tema que tiene que corregirse. El propio Congreso tiene que hacer un esfuerzo por liberarse de ese tipo de situaciones y corregir la propia situación. La pregunta es entonces, ¿está el Congreso en posibilidad de corregir esto y de rehacer una institución que en los últimos tiempos en verdad no ha funcionado bien, sea porque los plazos son demasiado largos o sea porque su conceptualización ha estado equivocada? Yo creo que sí y debería hacerlo. La pregunta segunda sería, ¿está la Corte Suprema en capacidad de asumir esto en reemplazo del Congreso? Y creo que no. Creo que ha sido muy fácil que en el proyecto se diga, bueno, que eso pase en la Corte Suprema sin conocer qué cosa es la Corte Suprema, sin conocer los problemas que tiene la Corte Suprema, sin conocer cómo funciona la Corte Suprema y sin conocer la problemática de los provisionales en la Corte Suprema y la evidente politización que en algunos casos también soporta. El señor congresista Costa hizo referencia al tema del general Donaire y tiene toda la razón, pero ahí el problema es que se equivocó el juicio, porque el Congreso tendría que haberse preguntado, ¿la sentencia del congresista Donaire tiene o no tiene un componente político? ¿No lo tiene? Si el Poder Judicial dice que es eficaz, tendría que haberlo pasado de inmediato. La discusión que se dio entre la eficacia de la sentencia y la firmeza de la sentencia es una discusión bizantina, una discusión jurídica que no venía al caso, porque por la antigüedad del proceso el congresista Donaire estaba sometido al anterior Código de Procedimientos Penales que decía que la sentencia en primera instancia condenatoria es efectiva, y tan efectiva era que sus coprocesados están en la cárcel, ¿no es cierto? Y entonces, claro, se estableció una distinción con respecto a él simplemente por el tema de la inmunidad. Clarísimamente, la inmunidad en su caso fue un escudo para evitar la eficacia de un fallo que jurídicamente era eficaz. La firmeza es un tema que sostiene el reglamento con posterioridad a la modificación del código. Entonces,
Si el proceso de levantamiento de antejuicio es un juicio de negatividad, no de persecución política, ¿por qué el Congreso tenía que haber entrado en una disquisición jurídica, firmeza versus eficacia? Ese no era un problema del Congreso, ese era un problema del Poder Judicial. Y si la Corte Suprema dijo que era eficaz, tan eficaz que sus coprocesados estaban purgando ya la condena. Y eso permitió su fuga y eso ha permitido que la opinión pública se haga un juicio negativo respecto al Congreso. Entonces un debate jurídico innecesario en el Congreso ha dado lugar a que la opinión pública tenga una cargada visión o conceptualización del tema de la inmunidad. En lo que ha señalado la señora congresista Donaire, que eliminar la inmunidad yo creo que es una posición muy valiente, pero totalmente nociva, ¿no? Es como decir una fuga hacia adelante. Cuando uno hace una fuga hacia adelante, hace un acto de valor, pero sabe que va muerto, porque no va a llegar a ninguna parte. Esto es una garantía para el funcionamiento institucional. Que haya sido mal utilizada, que haya sido tergiversada en la actualidad, sí, y eso es lo que hay que corregir, pero eso no implica romper con la institución. Ya cité que en el pasado reciente, en la historia de Perú, esta inmunidad parlamentaria permitió que muchos activistas de izquierda pudieran ser regresados de un destierro injusto y claramente ilegal e inconstitucional para ser investidos como constituyentes en el año 78. Si en el pasado reciente la mayoría de los casos han sido rechazados por el Congreso, una estadística que yo no voy a discutir porque creo que efectivamente es cierta, es porque se ha conceptualizado mal la inmunidad parlamentaria. El Congreso ha entrado a debatir con el Poder Judicial si el delito se ha tipificado, si la tipificación es correcta, si la interpretación es correcta, si la prescripción se ha dado, si la prescripción no se ha dado. Y de eso no trata el levantamiento de la inmunidad. Y por eso se han dado las situaciones que se han dado. Y claramente hay una diferencia entre la inmunidad y el antejuicio constitucional. A la exposición del señor congresista Quintanilla, yo diría que la comisión de un delito común da lugar al levantamiento de la inmunidad y al procesamiento, a la autorización de procesamiento. Si esto da lugar a una medida de restricción de la libertad, tiene que levantarse la inmunidad de arresto y permitir que se arreste a la persona. Ya es decisión del Congreso si esa persona es suspendida en el cargo y por lo tanto entra al cesitario o si se mantiene en el cargo y soporta el proceso judicial externo. Pero lo que creo que el proyecto no ha evaluado bien de ninguna manera y todo el mundo que está a favor del proyecto asume como una cosa automática, es que en la Corte Suprema esto va a funcionar bien. Y es algo que nunca ocurrió en los 50 años de historia de la República. Y es algo que no se sabe. Yo personalmente, conociendo como conozco por mi trabajo el funcionamiento del sistema judicial, creo que no. Creo que el remedio puede terminar siendo mucho peor que la enfermedad, a pesar de que el diagnóstico de la enfermedad es correcto. Entonces, la pregunta última sería, ¿por qué sacar esto del Congreso? ¿Y por qué no permitir con una modificación apropiada y de consenso que esa institución se regenere? Por ejemplo, invirtiendo los plazos. Por ejemplo, señalando que si en determinado plazo, relativamente breve, no más de 3 semanas, el Congreso con mayoría calificada no se opone fundamentadamente al levantamiento de la inmunidad, esta procede de pleno derecho. Y dándole capacidad a los congresistas y a los miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad o de la Comisión Permanente a solicitar que cautelarmente el congresista sea suspendido hasta que su situación se dilucide. Con esto se cumplen las finalidades del proceso y con eso tendríamos quizás un mejor funcionamiento de la institución. La lógica del equilibrio de poderes no determina que la Corte Suprema sea la llamada a revisar esto. Bajo esa misma lógica, por el equilibrio de poderes diríamos que el Congreso puede revisar sentencias condenatorias de la Corte Suprema. Es decir, esto es mezclar dos instituciones que no tienen por qué mezclarse. El juicio jurisdiccional es del Poder Judicial, el juicio político es del Congreso. Y levantamiento de inmunidad es un juicio político, no es un juicio jurisdiccional. El Congreso no tiene por qué entrar, cosa que lo ha hecho equivocadamente, en la disquisición jurídica. No es un problema. Si la sentencia era o no efectiva, es un problema del Poder Judicial. En el caso de Donaire, por ejemplo, si la sentencia era eficaz o no, es un tema del Poder Judicial. Si la Corte Suprema dice que sí, es sí, y punto. A menos que el Congreso tenga cómo sostener que no es una sentencia jurídica, sino que es una persecución política. Entonces, la pregunta es, final,
¿Por qué la Corte Suprema? El proyecto congresista Tubino, que lo he leído, que me ha parecido interesante, trata de poner un punto medio, pero sería más absurdo todavía, con todo respeto, crear un ente especial para el levantamiento de fuero. No, eso tiene que hacerse acá, en el Congreso, pero bien, ¿no? De tal manera que no hayan congresistas apañados, que no hayan congresistas con impunidad y que no hayan congresistas rehenes del voto. Eso no tiene por qué ocurrir más en el futuro próximo en el país. Muchas gracias. Gracias, doctor Quiroga. Doctor Abad, para sus reflexiones finales, doctor. Sí. Sí, muchas gracias, congresista. Una cuestión previa. Bueno, se ha retirado la congresista en todo caso. Yo quisiera decir 4 aspectos muy puntuales. En primer lugar, cuando hablamos de la inmunidad estamos hablando del estatuto parlamentario. Y el estatuto parlamentario incluye la inmunidad, incluye la inviolabilidad, incluye la protección frente a delitos en el ejercicio de la función. Vale decir, cuando se menciona que los parlamentarios no van a tener brazos para investigar, cuando se menciona que no van a poder expresarse, no es exacto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inmunidad, vale decir, de una garantía del Congreso cuando se comete un delito común. Si un congresista comete un delito de feminicidio, si un congresista mata a una persona, si un congresista comete un delito de violencia familiar, ahí estamos hablando de inmunidad. O si se trata de un delito cometido antes de ser congresista, estamos hablando de inmunidad. Y eso es lo que se está regulando. Si un congresista fiscaliza, ejerce su labor, está protegido por el antejuicio. Si un congresista se expresa libremente en ejercicio de sus funciones, tiene la protección de la inviolabilidad. Vale decir, lo único que se está mencionando acá es la inmunidad, que es una garantía frente a delitos comunes. Homicidios, violencia, feminicidios, etcétera. Entonces, nadie está afectando el ejercicio de la función del congresista. No se está afectando su libertad de expresión como congresista. Únicamente se refiere el tema de la inmunidad a delitos comunes. Antes de la función, antes de ser congresista, no podía estar protegido, y luego, cuando comete un delito que no tiene nada que ver con el ejercicio de la función. Ese tema me parece central tenerlo clarísimo, porque claro, si alguien dice me van a impedir la función, es obvio que nadie va a estar de acuerdo, pero no se trata de eso, se trata de delitos comunes. En segundo lugar, cuando se menciona conceptualmente que el diseño de la inmunidad conceptualmente y en la teoría está siendo cuestionado, he hecho varias citas. Ninguno de los aquí presentes está ahí citado, pero están en las citas correspondientes de diversos autores en diversos países donde dicen la inmunidad está en crisis en el concepto de la experiencia de derecho constitucional actual. ¿Por qué? Porque se plantean debates. Si se entiende la inmunidad como manifestación de la soberanía parlamentaria, donde el Congreso es absoluto, ahí se plantea un problema. Porque sencillamente ya no hay un principio de soberanía parlamentaria como inicialmente se pensaba. Un ejemplo, las leyes. Las leyes antes solamente las controlaba el Congreso. Principio absoluto de soberanía parlamentaria. Y había control político. El Congreso revisaba las leyes inconstitucionales. Bueno, hoy día existe Tribunal Constitucional. ¿Desde cuándo en el Perú? Desde 1979. Antes lo veía el Congreso. Eso también se sustentaba el control del Congreso de las leyes bajo la lógica del control político. Los actos del Congreso no son revisables jurisdiccionalmente. Bueno, igual pasa con la inmunidad por, reitero, delitos comunes. Ya se está planteando sin duda la revisión, porque no suena muy coherente con un Estado democrático que alguien tenga un privilegio por un delito común, donde no haya una garantía de tutela judicial efectiva, donde quien decide el levantamiento es la misma institución, juez y parte. Por eso se comienza a cuestionar, pero básicamente a delitos comunes. O sea, incluso conceptualmente, la figura de la inmunidad
está siendo discutida y eso no es ninguna novedad. En la práctica, tercer tema, más allá del tema conceptual, tercer tema, un tema de realidad. ¿Está o no está en crisis la inmunidad en el Perú? ¿Está o no está en crisis la inmunidad en el Perú?